Buenas tardes para todos. En esta primera presentación de filosofía para niños, voy a centrarme en la idea general de filosofía para niños como un proyecto de educación filosófica. Espero que eso, que es un proyecto y un programa de educación filosófica, quede más claro al final de mi presentación. Por ahora voy a proponer una agenda de temas que voy a tocar en los próximos minutos. En primer lugar, voy a analizar la expresión filosofía para niños, que es lo que sugiere muchas veces la expresión filosofía para niños y creo yo lo sugiere de una forma errónea que habrá que corregir. Para intentar mostrar que la filosofía, como siempre se ha dicho, tiene su origen, su punto de partida en la admiración, una actitud que es, por cierto, muy propia de los niños y que, por tanto, es esa capacidad de admirarse y de preguntar por las cosas que ocurren en el mundo, que ocurren en la sociedad humana, que ocurren en su propia mente, esa curiosidad que tienen los niños por preguntarlo todo, el punto de partida clave para hacer filosofía con los niños. Y voy a poner algunos ejemplos muy concretos de cómo las preguntas de los niños nos dan que pensar. Para, a partir de esto, establecer una tesis clave, que es la tesis fundamental, que es el supuesto esencial sobre el que se basa el trabajo filosófico con los niños. Y ese supuesto es que el niño es un interlocutor intelectual competente. Las tres palabras son claves: interlocutor, intelectual, competente. Al final voy a explicar más qué entiendo por esa frase. Y voy a mostrar cómo es eso posible en un diálogo concreto, en un diálogo con un niño que ya se los envié y seguramente ustedes lo pudieron leer, que es el diálogo con un niño a propósito del aire. Y veremos cómo a través de una serie de preguntas el niño va explorando, va haciendo nuevas relaciones, etcétera. Y voy a concluir mi presentación distinguiendo entre la filosofía para niños como un proyecto de educación filosófico amplio que da lugar a muchos tipos de programas distintos de desarrollo del razonamiento lógico, programas de formación ética, de educación ciudadana e incluso de educación científica o de educación de las emociones. Y propiamente el programa Filosofía para Niños como un programa de educación filosófica pensado para introducir la filosofía en el currículo de la educación básica que elaboró el profesor Matthew Lipman en los Estados Unidos a comienzos de los años 70. Bueno, entremos en materia. Cuando se habla de filosofía, solemos entender un saber e incluso una doctrina. Entonces, uno habla a veces de la filosofía como una materia más que ven en algunos países como parte del currículo del bachillerato e incluso ya en algunos como parte del currículo de la primaria. Es un saber más junto a las matemáticas, la historia, etcétera. O incluso algunos entienden la filosofía como una doctrina. Entonces, para algunos la filosofía es una filosofía particular, la filosofía de Aristóteles o la de Platón o la de Marx o la de Kant o la de Heidegger. Por otra parte, cuando hablamos de niños, creemos ver en el niño alguien que debe aprender un cierto número de contenidos para llegar a ser una persona madura, para llegar a ser un adulto. Un niño, como lo concebimos ordinariamente, es alguien que todavía no es un hombre, que está como en camino de hacerse hombre, de llegar a ser una persona madura, adulta. Tradicionalmente muchas veces se le concibió al niño como un ser incompleto. Hoy en día creo que esa valoración ha cambiado, pero en principio muchas veces decimos, tranquilo que los niños no entienden. Los niños son como unos seres de segunda categoría. Tranquilo, el niño no va a entender. Resulta que los niños perciben y entienden mucho más de lo que los adultos
nos damos cuenta. Ellos tienen maneras de percibir el mundo, comprensiones propias, interpretaciones propias, etc. Solemos creer entonces que el niño debería saber filosofía del mismo modo que sabe matemáticas, geografía, etcétera. Entonces, que habría que enseñarle filosofía del mismo modo que se le enseña historia o que se le enseña una lengua como el inglés o el español, etcétera. El niño debería aprender los contenidos de la filosofía. Y además identificamos esos contenidos de la filosofía con lo que dijeron los filósofos más conocidos. Entonces, para muchos, la filosofía es lo que dijo Platón, lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Descartes, lo que dijo Nietzsche, etcétera. Y entonces se trataría como de enseñarle a los niños eso. Eso tiene un problema. Eso a los niños no les interesa. Claro, hay gente que cree que se trata de esto. Hay gente que cree que hacer filosofía para niños es leerse El mundo de Sofía, una novela en donde se hacen resúmenes bastante pobres de la historia de la filosofía, dentro de una trama totalmente artificial de una niña que le llegan unos fascículos en un buzón y ella entonces lee cosas de los filósofos y se empieza a presentar ciertas cosas. No, se trata de eso. ¿La filosofía debería acaso ser adaptada para que sea comprensible para la mente infantil? ¿Se debería popularizar o incluso adaptarla presentándola, por ejemplo, en cómics? Hay mucha gente que lo hace. Entonces ustedes encuentran libros sobre Marx en caricaturas o libros sobre Aristóteles en caricaturas o ¿es eso filosofía para niños? No, claramente no. Filosofía para niños no supone que el contenido de la filosofía se deba adaptar a la mente del niño. Porque eso es suponer dos cosas que no vale la pena suponer. Primero, que la filosofía es sobre todo un contenido ya elaborado, totalmente terminado, que hay que aprender, que no hay que discutir, que no hay que examinar, etc. Pero sobre todo es suponer que la mente del niño es una mente inferior y que él es incapaz de comprender, entonces hay que adaptarle todo. No, vamos a ver que lo que busca filosofía para niños es ayudarle al niño a que lea filosóficamente su vida, a que se plantee preguntas que surgen de su experiencia cotidiana y aprenda a reflexionar sobre su experiencia cotidiana a través de unas narraciones que ya iremos conociendo. Entonces, no se trata ni de que se enseñe filosofía a los niños, ni de que los niños aprendan filosofía. Cuando yo empecé a conocer filosofía para niños, exactamente hace 30 años, en 1991, cuando tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y conocer a Matthew Lipman, a Anne Margaret Chaff y a todos los grandes pioneros de filosofía para niños en el mundo, yo recuerdo que el primer día, cuando nos sentamos a conversar con Matthew Lipman y un grupo de personas que estaban ahí, él lo primero que nos dijo es, filosofía para niños no es para que los profesores les enseñen filosofía a los niños. Les enseñen qué pensaba Platón, qué pensaba Aristóteles, qué creía Descartes, etc. Tampoco es para que los niños aprendan filosofía, es decir, para que ellos aprendan a argumentar como lo hacía Aristóteles o como las... No. Era más ambicioso lo que él buscaba. Él lo que nos decía es filosofía para los niños no es una didáctica de la filosofía, es decir, no es una teoría sobre cómo enseñar filosofía a los niños. La pretensión es más radical, es que los niños hagan filosofía, que se la inventen. Yo recuerdo que en el tercer libro del Emilio de Rousseau, uno de los más bellos libros que se haya escrito sobre educación, Rousseau dice que a los niños no hay que enseñarles la ciencia, sino que el niño debe inventarse la ciencia. Y entonces cuenta una historia de cómo, por ejemplo, un niño puede aprender astronomía. Y dice, no le dé lecciones de astronomía, no. Lléveselo de paseo
al bosque. Y de golpe llega la noche y están perdidos en el bosque. Y la única forma que tienen de salir del bosque donde están perdidos es levantar los ojos al firmamento y mirar las estrellas. Ahí empezarás a tener sentido saber observar las estrellas. Muy bien, que el niño no le enseñan astronomía, que él tenga que hacer la astronomía. Es decir, que él tenga que observar el cielo, aprender a orientarse en el firmamento y entender cómo está organizado el universo, cuáles son los planetas, cómo identificarlos en la noche. Aquí se trata de algo semejante. No se trata de enseñar filosofía, sino de hacer filosofía. La pregunta que viene de inmediato es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer filosofía con los niños? Y yo creo que aquí hay dos herramientas básicas en las que quiero insistir. En primer lugar, la admiración y en segundo término, la pregunta. ¿Por qué la admiración? Todos los filósofos desde la antigüedad, desde Platón y Aristóteles, han reconocido que la filosofía nace de la admiración, de asombrarse que el mundo sea como es. Cuando nos admiramos de que las cosas sean como son y no de otro modo, entonces empezamos a ser filósofos. La filosofía surgió de una experiencia muy concreta, la de los griegos hacia el siglo VI antes de Cristo, que se empezaron a preguntar por qué las cosas cambiaban. Muchos de ellos vivían junto al mar, por ejemplo, los filósofos de Mileto. Mileto es una ciudad del Asia Menor que queda junto al mar, en el mar Egeo, y entonces ellos empezaron a preguntarse, bueno, ¿y este mundo siempre ha sido así? Vemos que todo cambia, los astros cambian de posiciones, la gente, ¿no habrá algo que permanezca a través de todos los cambios? Y empezaron a preguntarse, y se hicieron preguntas sobre si todo el universo estaba en permanente movimiento. Algunos, como Heráclito, decían que sí, que en el universo, panta rey, decía él, todas las cosas fluyen, están en perpetuo flujo. Otro decía algo muy distinto, entonces Parménides decía, lo que es, y lo que no es, no es. Las cosas o son o no son, pero no es que hay medio son o están dejando de ser. Ese tipo de preguntas, ¿por qué todo es como es? De ahí nace la filosofía. Y los niños se hacen ese tipo de preguntas. Los niños, entonces, cuando se preguntan de dónde surgió el mundo, a veces le dicen que lo creó Dios. Y entonces muchos dicen, ¿y quién creó a Dios? Porque tienen una curiosidad, porque poco a poco, a través de las preguntas, empiezan a indagar, empiezan a buscar permanentemente. Para filosofar no se requiere saber mucho, se requiere hacer buenas preguntas. Y eso sí que lo saben hacer los niños. Hacia los 4 y entre los 4, 6, 7 años, los niños hacen preguntas maravillosas. Lo que pasa es que los adultos ordinariamente no las entendemos. Pero las preguntas que hacen los niños son maravillosas y dan mucho que pensar. Algunos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué las sombras no son en colores? Algunos se preguntan por qué si una nevera si se tira una nevera al mar y la nevera se hunde, ¿por qué no se hunde un barco que va lleno de neveras? Ellos quieren explicar lo que ven. Ellos quieren entender por qué las cosas pasan y por qué pasan como pasan. Buscan explicaciones, buscan comprender. Para hacer con la filosofía con los niños, entonces no hay que partir de una gran doctrina, por ejemplo la de un filósofo. No hay que enseñarles lo que dijo Platón para luego entonces hacerles preguntas sobre eso. No, las preguntas las tienen ellos. No hay que recurrir a una teoría del mundo preconcebida. Hay que partir de las propias perplejidades de los niños. A lo mejor algunos ya empezaron a leer uno de los libritos que les mandé, el del niño y la filosofía de Gareth Matthews. Gareth Matthews muestra cómo los niños tienen perplejidades muy interesantes. El primer caso es el del niño que está lamiendo algo y de golpe pregunta,
¿Y cómo sabemos que no todo es un sueño? Es decir, ¿qué nos da seguridad de que esto que está ocurriendo acá no es un sueño? Al fin y al cabo, los sueños son tan vivaces como la experiencia de la vigilia cuando estamos despiertos. Hay muchas preguntas, hay muchas perplejidades de los niños, hay mucho que los asombra, que les genera admiración, que les plantea dudas, que les suscita preguntas. Y eso es lo que se requiere para hacer filosofía. Dudar, hacerse preguntas, cuestionar. ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de otro modo? Entonces, ¿qué debemos hacer los adultos y los padres, los maestros? ¿Qué debemos hacer para cultivar la capacidad filosófica del niño? Lo primero que tenemos que hacer, creo yo, y siempre insisto en este punto, es no responderles a sus preguntas. Porque cuando les respondemos, fomentamos la misma dependencia intelectual que ellos ya tienen. Esperan que sus padres y sus profesores les resuelvan todas las dudas. Y si lo dijo el papá y si lo dijo el profesor o la mamá o el tío, pues entonces es verdad y ya no indagan por nada. No. Lo primero que tenemos es que ser sensibles a sus formas de razonar. Cuando un niño razona, llega a conclusiones que a nosotros nos pueden parecer un poco extrañas, pero que son enteramente lógicas, porque ellos van siguiendo secuencias. Yo recuerdo cuando mi esposa quedó embarazada de mi hija. Mi hijo ya tenía por entonces unos 5 años, un poco más. Y entonces empezó a preguntar por qué, ¿no? La muchacha que vivía con nosotros en la casa también en esa época quedó embarazada, una tía también. Y entonces él preguntaba por qué. Hasta que un día me dijo, no, papá, ya sé cómo quedan embarazadas las mujeres. Le dije, ¿cómo? Me dijo, los médicos. Omaira fue hace 3 meses al médico, llegó del médico embarazada. Mi tía tal fue hace un mes al médico y vea, embarazada. Mi mamá fue esta mañana al médico y llegó embarazada. Entonces dirá, absurda la conclusión. Absurda no, lógica. Absolutamente lógica. Hay que ver cómo razonan los niños y hay que entender que hay coherencia en su forma de razonar. Luego tenemos que entender sobre todo el esfuerzo que ellos hacen por encontrar sentido en la experiencia. La filosofía es una búsqueda permanente de sentido y lo que los niños hacen es intentar encontrar sentido en la experiencia. ¿Por qué suceden las cosas así? ¿Cómo puedo comprenderlas? Todo el día me dicen que diga la verdad. Ellos querrán preguntarse, ¿qué es decir la verdad? Ellos querrán entender por qué es malo decir mentiras. Si al fin y al cabo ellos les dicen que no digan mentiras y más de una vez cogen a sus padres y a sus maestros diciendo mentiras. Ellos buscan sentido. Hay que dejar que desarrollen entonces su capacidad de preguntarse, de admirarse y explorar con ellos. Ese es el punto. Jean Piaget, del gran psicólogo suizo, decía una cosa que para mí siempre fue maravillosa y es esto. Cuando un niño pregunte, no le responda. Hágale más preguntas. Es decir, cuando un niño le pregunte, no le dé una respuesta que lo deje tranquilo, no. Intente explorar con él qué es lo que está preguntando, intente aclarar con él qué es lo que está preguntando. Hágale nuevas preguntas para que él relacione y para que busque una respuesta propia a su propia inquietud. Esto es muy importante. No se trata de responderle las preguntas a los niños desde nuestro saber de adultos, sino de ayudarles a explorar el sentido de sus preguntas. La primera pregunta que usted tiene que hacerse es qué es lo que se está preguntando y explorar con él qué es lo que se está preguntando. Un día mi hijo se me acercó y me dijo, papá, ¿qué es volumen? Yo no sabía dónde salía la pregunta, pero entonces se la devolví y le dije, cuéntame dónde has escuchado esa palabra. Volumen. Me dijo, papá, si tú te acuerdas que tú me regalaste una grabadora
Estoy hablando de hace años cuando todavía existían las grabadoras de cassette y todas las cosas. Tú me regalaste una grabadora que tiene un botón que dice volumen, yo lo muevo hacia acá y suena más duro y hacia acá y suena más fácil. Pero resulta que anoche yo estaba viendo la televisión y apareció un champú nuevo que dice que le da más volumen al pelo. Pero papá, yo en mi pelo no tengo botones, ni mi pelo suena. Entonces dirán, qué tontería no. Él está perplejo. Una palabra que había escuchado en un contexto, volumen, le aparece en otro y quiere entender por qué. Yo le empecé a preguntar entonces, claro, yo le empecé a preguntar, íbamos en un carro, entonces le dije, a ver, ¿dónde caben más cosas? ¿En este carro donde vamos o en esa caneca que está allá? Entonces me dijo, pues caben más cosas en este carro. Entonces pregunté, ¿cuál tiene más volumen? Me dijo, pues supongo que tiene más volumen el carro porque es más grande. Pero no fue eso lo que yo te pregunté. Él quería significar qué significaba el término volumen. Yo me puse a intentar que comprendieran la noción geométrica de volumen, como capacidad. Las preguntas de los niños dan que pensar. Y entonces lo importante es explorar el sentido de sus preguntas, ayudarles a que se hagan nuevas preguntas, plantearles nuevas preguntas, examinar nuevas relaciones, incluso elaborar conceptos. Si leyeron, y ahorita lo vamos a repasar, el famoso caso del niño y el comportamiento del aire, descubrirán que lo que hace este muchacho no es nadie, es un muchacho de primer semestre de la universidad. Es un muchacho de 17, 18 años, el que hace el diálogo con su sobrino. Él le hace unas preguntas muy simples, ¿no? ¿De qué está inflada la pelota? ¿Para dónde se va el aire? ¿Qué pasa si yo inflo la pelota con el aire mío? Etcétera. Le va haciendo preguntas muy elementales, pero esas preguntas le llevan a hacer nuevas relaciones, la relación que tiene el aire con la vida, y por qué la vida depende de que funcione el corazón, y qué pasa cuando una persona se muere, etcétera. Hacer filosofía no es responder a las preguntas. Hacer filosofía es explorar el sentido de las preguntas. Quienes nos dedicamos a la filosofía, más que buenas respuestas, siempre tenemos muchas preguntas. La filosofía es precisamente la capacidad para descubrir sentido y para construir sentido en todo lo que nos ocurre en la vida cotidiana. Y nuestra vida, desde que somos niños, es una lucha por el significado. Todo lo que detrás de todo lo que hacemos estamos buscando sentido. ¿Qué sentido tiene el trabajo que tenemos? Nos preguntamos a veces. ¿Qué sentido tiene que yo me levante todas las mañanas? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que me haya casado o que haya tenido hijos? ¿Qué sentido tiene mantener una relación con alguien que ya no quiero? La pregunta por el sentido es una pregunta permanente, ¿no? Nos preguntamos por el sentido de todo. ¿Cuál es el sentido de la democracia? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la justicia? ¿Cuál es el sentido del amor? ¿Cuál es el sentido de la amistad? Todas esas son preguntas filosóficas. Y uno desde niño se hace ese tipo de preguntas porque la vida de uno desde niño es una búsqueda continua de sentido. Y eso es lo que nos sugieren las preguntas de los niños. El niño se admira, se maravilla, se asombra y pregunta. Ahí empieza la filosofar. El filosofar empieza ahí. Muy bien, veamos que esas preguntas de los niños nos dan mucho que pensar. Uno se pregunta, ¿por qué preguntan los niños? No porque sepan mucho, el caudal de conocimientos de un niño es pequeño, pero eso no quiere que no sepan. Ordinariamente ellos por lo menos creen saber. Y muchas veces cuando hacen una pregunta no la hacen por ignorancia, sino porque ellos ya tienen una primera idea de su respuesta, ya tienen una primera hipótesis y quieren confrontarla con lo que les diga el adulto. Muchas veces preguntan para confrontar algo que al menos creen saber. Luego las preguntas de los niños no son por ignorancia, sino por afán de comprensión, porque buscan sentido. No solo explicaciones científicas. Los adultos sabemos creer que siempre que el niño pregunta
¿Por qué? Está preguntando por una causa. Es decir, ¿cuál es la causa de que los cuerpos caigan? No, no todas las preguntas de los niños son científicas, buscan explicaciones causales de las cosas. Los porqués de los niños pueden tener muchísimos sentidos. A veces cuando preguntan por qué, están preguntando por el propósito de algo. O están preguntando por una razón que justifique algo. Jean Piaget estudió muy detenidamente qué significaban los porqués de los niños, recogió muchas preguntas de niños que empezaban por por qué y las empezó a clasificar y encontró por lo menos 9 sentidos muy diferentes de la pregunta ¿por qué? Entonces, cuando un niño dice ¿por qué el sol no se cae? Hay que preguntarse en primer lugar qué significa su por qué. Él está buscando una causa física. Él está buscando un sentido para la estabilidad. ¿Qué está buscando cuando pregunta por qué? Entonces, para comprender el significado de las preguntas de los niños es preciso, yo diría 4 cosas claves. Cuando un niño pregunte, uno primero tiene que intentar entender qué es lo que pregunta. Uno se lanza inmediatamente a responder, es mejor empezar a explorar qué es lo que están preguntando. Saber de dónde le surgió eso, de dónde le surgieron sus preguntas, ¿no? Cuando mi hijo me preguntó qué es volumen, pues mi pregunta fue, ¿dónde escuchaste esa palabra? Cuando yo le pregunté eso, ya me contó de dónde había nacido su perplejidad y empecé a entender un poco el significado de sus preguntas. Después me costó seguirlo porque no es fácil ese ejercicio. Pero lo primero es que hay que entender qué es lo que preguntan, de dónde le surgió esa pregunta, porque si no, no vamos a entender su sentido. ¿Qué supuestos están implícitos en sus preguntas? Si miraron el caso del aire, se darán cuenta que esta persona que habla con el niño es muy hábil interrogándolo, ¿no? Y entonces le pregunta de dónde salió ese aire. Y dice, no, es que ese aire es de mi papá. Y dice, ¿y qué pasa si yo inflo la pelota? No, es que ese era el aire de mi papá. Va descubriendo que los niños tienen ciertos supuestos sobre los que piensan el mundo, ¿no? Y sobre todo hay que mirar hacia dónde se dirigen sus preguntas. Esas 4 claves son fundamentales. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Cuál es el objeto de su pregunta? ¿De dónde le surge? ¿Cuál es el origen de su pregunta? Tercero, ¿qué está suponiendo al preguntar lo que pregunta? Y cuarto, ¿hacia dónde se dirige con su pregunta? Es decir, ¿qué intención, qué finalidad, qué propósito tiene su pregunta? ¿Qué es lo que quiere averiguar finalmente? Ya puse un primer ejemplo, ese del volumen. Voy a poner otro de mi hija menor. Habíamos estado, eso ya hace bastantes años, 1999. Habíamos estado en Quito, estuvimos en Quito. Y unos días después, cuando ella iba para el colegio, yo estaba con ella esperando a que la recogieran del colegio y entonces le estaba amarrando los zapatos que los tenía desamarrados y me dijo, papá, ¿qué hay al otro lado del mundo? ¿Qué hay al otro lado del mundo? Entonces yo lo primero que le pregunté es, fíjense que la pregunta que le hice fue que me mostrara de dónde sacaba eso. Le dije, ¿y tú por qué sabes que hay otro lado del mundo? La pregunta que le hice, después hablaremos de eso, es lo que yo llamo una pregunta epistemológica, es decir, una pregunta que examina las fuentes del conocimiento de alguien. Ella me pregunta, ¿qué hay al otro lado del mundo? Y yo le digo, ¿y tú por qué sabes que hay otro lado del mundo? La respuesta fue esta, papá, ¿te acuerdas que hace unas semanas estuvimos en la mitad del mundo? Yo me quedé, entonces, si hay una mitad del mundo, tiene que haber otro lado del mundo. No era incoherente, ¿cierto? Era, era, un, era una conclusión que parecía sensata. Y entonces yo inmediatamente le interrogué y le dije, a ver, cuéntame qué hay de este lado del mundo. Me dijo, papá, de este lado del mundo está la ciudad, las casas, los carros. Estaba lo que le era familiar. Me dijo, ah, papá, entonces del otro lado del mundo
está la selva. Claro, la selva para ella no era familiar, ¿cierto? Este lado del mundo era todo aquello que le resultaba familiar. Entonces dirán, bueno, esto parece un diálogo de los chifladitos de Gómez Bolaños, del doctor Chaparrón y Bonaparte, todo eso. No, no es un diálogo de locos. Un niño que se hace esas preguntas está intentando clarificar nociones para comprender el mundo en el que vive. Por ejemplo, ahí está explorando la noción de mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay un mundo y que hay al otro lado del mundo. Esa es una pregunta filosófica. Esa es la pregunta clave de un área muy importante de la filosofía que solemos llamar la cosmología. Pero hay niños que se hacen incluso preguntas más abstractas todavía, sobre nociones tan complejas como las nociones matemáticas. Un día mi hijo se me acercó y me dijo, papá, ¿por qué los círculos no tienen puntas? Ni idea, yo nunca me había hecho esa pregunta. ¿Por qué los círculos no tienen puntas? Yo le dije, mira, no sé, pero podemos averiguarlo. Un rato después volvió y me dijo, papá, ya sé por qué los círculos no tienen puntas. Porque los círculos son unas cosas que se envuelven y todo lo que se envuelve deja de tener puntas. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo así? Me dijo, sí, papá, si tú tienes un regalo y entonces lo vas envolviendo y al envolverlo le quitas las puntas, ¿cierto? Claro, por supuesto, él no se da cuenta que al quitar una punta aparecen otras puntas, ¿cierto? Tenía 4 años, no hacía lo que los lógicos llamarían los juicios de relación. Él se deja fácilmente engañar por la experiencia. Esa primera explicación no era muy buena, ¿cierto? Que porque los círculos son cosas que se envuelven, etc. Pero un rato después llegó con una segunda explicación. Me dijo, papá, es que si tú coges un triángulo, ya le habían mostrado en el preescolar, ya le habían mostrado que era un triángulo, y le pones una puntilla en la mitad y le haces, lo pones a mover, entonces se forma un círculo. Porque todo lo que da vueltas no tiene puntas, ¿cierto? Ojo que ya aquí la noción es más abstracta, él está diciendo que el círculo es una superficie que se forma por un punto que gira en torno a otro, conservando siempre una misma distancia, ¿cierto? Esa es la noción geométrica del círculo, ¿cierto? No estaba nada descaminado. Todavía al día siguiente me dijo otra cosa que me sorprendió aún más. Papá, ya sé por qué los círculos no tienen puntas. Porque cuando tú ves alguna cosa y le ves una sola punta, entonces ya no es un círculo. Ustedes ven en mis gafas reflejados un círculo, ¿cierto? Porque tengo una luz así en forma de anillo aquí enfrente mío. Muy bien, ahí no ven ninguna punta, ¿cierto? Los círculos. Si uno le ve algo, una punta, entonces ya no es un círculo. Aquí hay matemáticos y de golpe puede lo que diga sea inexacto, pero de alguna manera es una intuición de algo que se dice en geometría y es que un círculo es un polígono de n lados. Los niños se preguntan por todas esas cosas, se preguntan por cosas abstractas, pero también las situaciones de la vida ordinaria les plantean ese tipo de problemas. Hay una pregunta muy bella que está en el libro del niño y la filosofía de Gareth Matthews, que les he recomendado que lean, que es la de Jan, un niño de 6 años, que está viendo televisión en su cuarto y llegan sus compañeros, que son 3, y le cambian el canal. Él se va muy triste y le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué es mejor el egoísmo de 3 que el egoísmo de 1? Pregunta muy hermosa, ¿por qué es mejor el egoísmo de 3 que el egoísmo de 1? Él no está preguntando por qué es más conveniente. Uno entiende que cuando toca tomar decisiones es más conveniente satisfacer a la mayoría que a la minoría. Eso parece razonable. Pero él se está preguntando no solo porque es conveniente, sino porque es mejor, porque es de mayor calidad moral, porque es justo en último término. Porque es justo que se imponga el querer de 3 sobre el querer de 1. Si al fin y al cabo
lo uno y lo otro son lo mismo. Dos formas de egoísmo, solo que uno es el egoísmo de tres y otro es el egoísmo de uno. Luego la diferencia es de número nomás, porque ambos son formas de egoísmo. Lo que él se está preguntando es si el criterio del número es un criterio moral. Es decir, si algo es mejor, más bueno, porque lo desea un mayor número de personas. Toda la ética utilitarista, en la cual en buena parte está basada en nuestra democracia, se basa en ese supuesto. ¿Por qué es mejor lo que decide la mayoría que lo que decide la minoría? ¿Acaso las mayorías no han elegido grandes dictadores? ¿Acaso Hitler no fue elegido por la mayoría? ¿Qué hace mejor la dictadura que la democracia que la dictadura? ¿Por qué es mejor el egoísmo de tres que el egoísmo de uno? Esa es una pregunta muy interesante. Las preguntas de los niños, si uno pone atención en ellas, dan mucho que pensar. Son muy sugerentes y por eso tienen un fondo filosófico básico. ¿Qué es entonces, dicho todo lo anterior, qué es lo que pretende, lo que se pretende al hacer filosofía con los niños? ¿Acaso dirá, vamos a formar supergenios que lo saben todo? No. La filosofía no es para los sabiondos, para los que creen saberlo todo o quieren saberlo todo. Tampoco es para los que quieren criticarlo todo. Un gran peligro siempre está en la criticadera permanente de todo. No, la filosofía es para gente reflexiva que es capaz de preguntarse, de cuestionarse, de plantear dudas y de buscar formas razonables de resolver esas dudas. La filosofía más que respuestas genera dudas, genera problemas, genera inquietud. Lo esencial entonces es que queremos formar mejores ciudadanos. Los ciudadanos reflexivos no se dejan engañar fácilmente por las noticias falsas. Los ciudadanos reflexivos no eligen a un señor como Trump. Los ciudadanos reflexivos son capaces de preguntarse qué es lo que les conviene, qué es lo mejor para todos, qué es lo justo. Es decir, los buenos ciudadanos se comportan como personas razonables. Este criterio es clave, la razonabilidad. Filosofía para niños quiere cultivar como valor fundamental la razonabilidad. Lo que queremos es formar personas razonables que puedan convivir en una democracia, aceptando sus diferencias, defendiendo sus perspectivas, pero aceptando las diferencias. Pero, ¿qué es eso de ser razonable? Hasta hace unos años, yo recuerdo que a mí me lo decían de niño, que uno llegaría un día a la edad de la razón. Incluso a mí me dijeron que uno llegaba a la edad de la razón a los 7 años. Yo me pasé esperando hasta los 7 años para llegar a la edad de la razón. Esa es una idea que se inventaron los filósofos ilustrados europeos del siglo XVIII, que había una edad de la razón. Sin embargo, si uno la piensa con cuidado, es bastante tonta. Es como si uno pasara de un día a otro de ser no racional a ser racional. No, uno no pasa de un día para otro de ser no racional. No, uno siempre es razonable. En el sentido de que tiene capacidad de razonar y de actuar de forma razonable. ¿Por qué digo esto? A ver, incluso nuestras acciones, las acciones más elementales e incluso, si se quiere, menos reflexivas, como las de un bebé, que son todavía acciones impulsivas, ¿cierto? El niño pequeño logra sentarse y entonces tira un papel hacia allá, se lo traen y lo tira para el otro lado y juega, etcétera. Quiere alcanzar algo que está sobre la mesa y la jala, y jala el mantel para alcanzar algo. Incluso esas acciones tan elementales como las de un bebé obedecen a un propósito. Es decir, son acciones que tienen un grado de razonabilidad. Se pueden explicar, no son absurdas.
obedecen a necesidades de la acción. Pero además, los seres humanos tenemos algo que marca una diferencia radical con los demás seres de la naturaleza, y es que tenemos lenguaje. Y hacia los 2 años empezamos a hablar. Cuando adquirimos el lenguaje articulado, nuestra relación con el mundo cambia totalmente. Ya no tenemos que llorar para decir que queremos tetero, ya no pegar un grito para que adivinen los papás a ver si es que se quemó, se hizo popó, tiene hambre, los papás adivinando, no. Cuando ya empiezan a tener lenguaje articulado pueden decir tete, y entonces nombran las cosas, y nombran a las personas, tete, mamá, papá, tata. Muy bien. La relación con el mundo cuando se tiene el lenguaje cambia radicalmente, porque las cosas se pueden nombrar, porque empezamos a tener relaciones objetivas con las cosas. Pero además, en la medida en que podemos hablar, nuestro círculo de relaciones se amplía, y entonces el mundo se empieza a poblar de otras personas con las que tenemos comunicación. Primero los seres más queridos, nuestro padre, nuestra madre, tal vez nuestros hermanos o la persona que nos ayudó a criar. Pero a medida que nuestro lenguaje se va desarrollando y a medida que aprendemos a nombrar las cosas y a comunicarnos con las personas, además empezamos a hablar para nosotros mismos. Empezamos a desarrollar un lenguaje interior. Ese lenguaje interior es la base del pensamiento. El pensamiento es, en primer lugar, un hablar para uno mismo. Platón definió muy bellamente el pensamiento como el diálogo del alma consigo misma. A medida que adquirimos lenguaje, nos podemos hacer más razonables. Claro, y a medida que vamos avanzando en nuestro desarrollo, además aprendemos a razonar cada vez mejor. Cometemos errores de razonamiento, sí, pero vamos descubriéndolos y vamos mejorando. Y los niños entonces, desde pequeños, por lo menos desde que empiezan a adquirir un lenguaje articulado, pueden ser cada vez más razonables. Por eso mismo pueden ser reconocidos como interlocutores intelectuales competentes. Esa frase es clave, bro. Interlocutores. Interlocutores. Con el niño se puede hablar. No solo darle órdenes o recibir órdenes de él. Con el niño se puede pensar, se puede dialogar. Él es un interlocutor y podemos preguntarle cosas y podemos intentar entender cómo se siente, por qué piensa de la forma que piensa, por qué llega a las conclusiones que llega. El niño es un interlocutor e incluso un interlocutor intelectual. Es decir, con él podemos hablar no solo de las cosas de la vida cotidiana, de las cosas puramente prácticas, sino que podemos explorar ideas, como en los ejemplos que puse antes, nociones como las de volumen, como las de círculo, como las de mundo, como las de acción buena, correcta, porque es mejor actuar siguiendo el egoísmo de 3 que el de 1. Los niños pueden ser interlocutores intelectuales competentes, es decir, capaces de desarrollar un punto de vista propio, si nosotros como adultos los reconocemos como tales. Yo siempre recuerdo que mi maestro Matthew Lipman me dice una cosa que para mí siempre ha sido maravillosa, y es, ¿cómo quiere usted que se comporte una persona? Trátelo de esa forma. ¿Usted quiere que un niño se comporte como un ser inteligente? Pues trátelo como un ser inteligente. El problema es que a veces los niños los tratamos como si fueran incapacitados mentales, como si fueran tontos. Y entonces cuando a los niños los tratamos como tontos, pues se comportan como tontos. Cuando a los niños los tratamos como personas cuya opinión, cuyo punto de vista no es importante, no vale la pena, pues ellos se acostumbran a que nadie les pone cuidado. Y a veces para que les pongan cuidado lo que se dedican es a hacer diabluras, travesuras,
daños, etcétera. Una persona se comporta de la forma en que se le trata. Se comporta inteligentemente cuando se le trata como un ser inteligente. Si los niños son tratados como seres inteligentes, como interlocutores intelectuales competentes, pueden enseñarnos muchísimo. Y voy a mostrarlo en este diálogo del que ya hemos hablado. Ustedes tienen el diálogo completo en las lecturas que les mandé en el primer correo y ahí pueden seguirlo. Yo aquí simplemente voy a tomar la pregunta que hace el niño y el modo como el adulto va explorando la pregunta con él y haré algunos comentarios. La pregunta que hace este niño es, están jugando con una pelota, etcétera, y de golpe le pregunta al adulto que le está jugando, dice, ¿por qué cuando mi papá infla la pelota, la pateo y llega hasta el otro lado del patio y cuando no está inflada, no llega lejos? O sea, el niño ha percibido una cosa, que una pelota bien inflada cuando se la infla su papá, si la golpean llega muy lejos, pero si está desinflada, no llega muy lejos. Entonces el adulto le hace esta pregunta. Fíjense que la pregunta es muy interesante porque él no le responde, sino intenta primero examinar los supuestos de la pregunta. Y dice, a ver, ¿de qué está inflada la pelota? Responde el niño, la pelota se infló con el aire de mi papá. Entonces le pone una nueva objeción. Bueno, ¿y qué pasa? El adulto pregunta, ¿y qué pasa si le sacamos el aire a la pelota? Y entonces el niño responde, pues que el aire se devuelve a donde mi papá. Entonces que allá empieza el niño a mostrar supuestos, ¿no? Para él el aire es una posesión personal, el papá tiene su aire, y si ese aire que estaba en la pelota sale de la pelota, pues se devuelve donde el papá porque es el aire del papá y le pertenece. Pero si tu papá está lejos, ¿cómo puede el aire devolverse hasta él? El adulto le plantea una objeción, entonces él responde, no importa, el aire se va y vuela hasta donde mi papá. ¿Y por qué ese aire no se viene hasta donde yo estoy? Vuelve e interroga el adulto. Dice, no lo puedo escoger, responde el niño, porque ese aire es de mi papá, porque él fue el que me infló la pelota. Fíjese, ya aquí dice, es que el aire de mi papá es de mi papá y no de otra persona. El aire es una posesión individual. Y entonces él empieza a explorar esa noción, el adulto empieza a explorar con él. Bueno, entonces le cambia la pregunta, dice, bueno, ¿y cuántos balones puede inflar tu papá? Pues muchos, porque él tiene mucho aire, dice el niño orgulloso. Y entonces le devuelve la pregunta, bueno, pero ¿y qué pasa si se le acaba el aire, no? Contrainterroga al adulto. Entonces el niño dice, no se le acaba. Puedes, cada vez que él necesita aire, sopla. Y ahí está. Fíjense lo que está diciendo además, está diciendo que el aire lo produce su papá, que cada que necesita aire, sopla y ahí hay aire, que el aire es como un recurso infinito que está en el cuerpo de su papá, pero entonces le cambian y se van. Entonces ya yo cómo concebía el niño el aire, entonces lo llevo a que haga una nueva relación. Y dice, bueno, pero entonces el aire también sirve para respirar. Entonces el niño dice, sí, por eso lo tengo adentro. Y entonces vuelve y contrainterroga. ¿Y qué pasa si botas todo el aire que puedas sin hacer nada más? Pone al niño a experimentar. Ah, lo que pasa, dice el niño, lo que pasa es que se me va todo el aire y me toca esperar a que vuelva para poder volver a botarlo. Entonces, objeta nuevamente, replantea, interroga, pero me dijiste ahora que para inflar los balones teníamos mucho aire y que para respirar tenemos solo un poquito. Y entonces él responde el niño casi molesto, ay, pero si yo dije que para inflar los balones teníamos aire para siempre, pero para respirar tenemos que hacerlo siempre con el mismo aire. Aquí el niño nos da una preconcepción que tiene de la respiración. Tiene la idea de que uno siempre respira el mismo aire, de que no está cambiando el aire al respirar. Bueno, vuelve y pregunta, ¿y por qué crees tú que la pelota llega más lejos con aire y no tan lejos si se lo sacamos? ¿Se acuerdan que esa fue la pregunta que planteó el niño al comienzo? Pues ahora el adulto lo ha ayudado a explorar, a que haga nuevas relaciones y una vez el niño ha explorado y ha hecho nuevas relaciones,
le devuelve la pregunta que el niño hizo al comienzo. Bueno, ¿y por qué tú crees que la pelota llega más lejos con aire y no tan lejos si se lo sacamos? Entonces ya el niño propone una hipótesis para explicar su propia pregunta. Yo creo que es porque el aire rebota y es por eso que mientras más aire tenga, más rebota. Ojo, lo que él está diciendo no es que la pelota rebote, sino que lo que rebota es el aire. Y si la pelota rebota más es porque tiene más aire. Y si rebota menos es porque tiene menos aire. Lo cual parece coherente. Y entonces vuelven nuevas objeciones. Bueno, y si la pelota rebota porque está llena de aire, ¿por qué nosotros no rebotamos si también tenemos aire adentro? Responde el niño, porque somos más pesados y el aire que tenemos no nos alcanza para rebotar. Tiene respuesta a todas las objeciones, ¿no? Dice, y si se nos acaba el aire, ¿qué nos pasa? Dice, nos desinflamos, porque cuando a la gente se le acaba el aire, se muere. Pero entonces la gente se muere porque se le acaba el aire. Sí, cuando dejan de respirar se ponen morados y se mueren. O también del corazón, que es el que hace el aire. Quien hizo esto cuenta que el niño recientemente había tenido noticia de la muerte de su abuela y entonces le dijeron que había sido por un paro cardíaco, que se le paró el corazón. Entonces, esto tenía relación con aquello, ¿no? Porque el corazón, para él, para el niño, el corazón era como una bomba de aire, que cuando se para, pues se queda sin aire y se muere. Deja de respirar, se pone morado y se muere. Y entonces, claro, el adulto sabiendo que es un tema doloroso para el niño, lo lleva, ¿no? Te dicen, bueno, ¿y si yo inflo el balón rebota lo mismo? Se le dice, no, porque cada uno tiene su aire. Él vuelve sobre su tesis de que el aire es una posesión personal. Bernardo, entonces él coge la pelota en ese momento, coge la pelota y la infla con su aire y la golpea. Le dice, a ver, Bernardo, ¿llegó más cerca o más lejos que la pelota llena con el aire de tu papá? Entonces le dice, no, llegó más lejos. Dice, entonces mi aire es más fuerte que el de tu papá. Dice, no, el de mi papá es más fuerte. Por supuesto, el niño, como todos los niños, cree que lo de su papá es siempre lo mejor. Entonces, ¿por qué llego más lejos con mi aire si el de tu papá es más fuerte? Pues porque yo le pegué más duro. Si yo me voy y tú desinflas la pelota, ¿qué pasa con mi aire? Dice, pues que el aire se va y te busca otra vez. ¿Y por dónde se va? Por el cielo, sale de acá, te busca y se mete otra vez. Entonces el cielo está lleno de aire. Sí, él lleva el aire a donde cada uno está. Este diálogo da muchas cosas que pensar. Yo no puedo ponerme aquí a analizarlo todo, pero es interesante. Primero el modo como pregunta el adulto, porque le ayuda al niño a que haga nuevas relaciones. El modo como el niño resuelve las objeciones y mantiene la coherencia en su manera de entender las cosas. Que cada uno tiene su aire propio, que el aire más fuerte es el de su papá, que el corazón es como una bomba de aire y cuando se para el corazón, entonces por eso dejamos de respirar, nos ponemos... En todo eso hay una coherencia en sus creencias. ¿Qué busca entonces filosofía para nosotros? Con esto termino. ¿Qué es entonces filosofía para nosotros? Yo diría que es una nueva manera de ver la educación, como un ejercicio reflexivo que indaga por el mundo metido en la mente de los niños y las niñas. Toda nuestra educación ha sido hecha desde la mente del adulto. El adulto decide qué es lo que hay que enseñar, decide cómo hay que enseñarlo, decide qué debe aprender el niño y decide qué debe hacer él con los niños cuando ellos no quieren aprender. Filosofía para niños lo primero que dice es, mire la perspectiva del niño. Eso fue lo que nos enseñó Rousseau muy bellamente en el Milo. Rousseau decía, ¿usted quiere ser maestro? Observe a los niños. Antes de cualquier cosa, obsérvelos. Él escribió el Emilio, hay partes muy bellas del Emilio en donde él cuenta, aquí estoy viendo a los niños jugar desde una ventana, ¿no? Él los observaba. Un maestro tiene que sacar tiempo para observar a los niños, para intentar meterse en la mente de los niños. Porque en nuestra educación ordinariamente, la mente de los niños
y la mente de los adultos van en paralelo, nunca se encuentran. El maestro enseña una cosa y el niño está aprendiendo otra. El niño aprende a dividir su atención para responderle a las exigencias del maestro, pero su mente está en otra parte. Filosofía para niños es hacer filosofía metidos en la mente de un niño. Por eso filosofía para niños recupera la perspectiva del niño como una apreciación válida del mundo. Los niños no vienen al mundo solo a aprender lo que los adultos tengan que enseñarles. Vienen a intentar comprender el mundo con las limitaciones que tengan, pero también con su inmensa capacidad para buscar sentido en su experiencia. Por eso mismo, filosofía para niños cree en el poder cognitivo de los niños, cree en su capacidad para ser críticos, creativos, y fomenta esa capacidad. Y tiene como modelo de cómo se razona bien, de cómo se construye sentido, las obras de los grandes filósofos. Y entonces se inspira, por ejemplo, en el modo como interrogaba Sócrates a sus interlocutores a través de preguntas, como se puede ver bellamente en los diálogos de Platón. O tiene como modelo ese ejercicio tan bello que hizo Aristóteles de intentar encontrar reglas del pensamiento, a las que luego llamaron lógica, ¿no? Y una de las novelas de Lippmann lo que intenta es mostrar cómo en la vida cotidiana de un grupo de niños ese ejercicio de intentar comprender que hay reglas que seguimos al pensar puede ser tremendamente iluminador porque nos enseña a pensar sobre nuestro propio pensamiento. Y en la medida en que pensamos sobre nuestro propio pensamiento, comprendemos mejor la experiencia y cómo comprendemos la experiencia. Filosofía para niños, ¿qué es entonces? Son dos cosas al mismo tiempo. Las dos distintas, pero las dos muy relacionadas. Yo lo defino con estos términos. Filosofía para niños es un proyecto de educación filosófica. Ese es el sentido más amplio de filosofía. Es un proyecto de educación filosófica. Como proyecto es algo nunca acabado. Como proyecto, un proyecto siempre está abierto a nuevos desarrollos. Como proyecto de educación filosófica, filosofía para niños, se basa en las potencialidades educativas de la filosofía para promover nuevas formas de aprendizaje. Filosofía para niños es un proyecto educativo que cree en que la mejor forma de aprender es a través del ejercicio reflexivo. Que lo que nos hace sabios no es tanto aprender todo lo que nos enseñan, cuando aprender de nuestra propia capacidad para reflexionar sobre las cosas. Claro, y como es un proyecto, ese proyecto puede dar lugar a muchos programas. Y entonces a partir de filosofía para niños se pueden elaborar programas de desarrollo del pensamiento lógico, programas de formación ética, programas de creatividad, programas de formación ciudadana. De hecho, así ha ocurrido. Filosofía para niños como proyecto ha dado lugar, por ejemplo, a un proyecto de educación estética muy interesante que existe en el IREF de Barcelona, donde la filosofía se trabaja a partir del arte, en relación con la pintura, con el cine, con la poesía, con la música, etc. A partir de filosofía para niños yo construí una serie de herramientas para desarrollar competencias ciudadanas en Colombia. Siguiendo el estilo de trabajo de filosofía para niños, hay un proyecto muy interesante de educación religiosa intercultural en Inglaterra, por ejemplo. A partir de filosofía para niños, en Canadá elaboraron un proyecto de educación matemática muy interesante, donde las matemáticas se aprenden explorando los conceptos matemáticos. Ese es un primer gran sentido de filosofía para niños. Un proyecto de educación filosófica que puede dar lugar a muchos programas distintos. Pero también filosofía para niños ha sido conocida como un programa de educación filosófica, el desarrollado por el filósofo norteamericano Matthew Lipman, por Anne Margaret Sharp y por muchos otros, que lo elaboraron a comienzos de los años 70 en el IAPC, Institute for the Advancement of Philosophy for Children,
Instituto para el Desarrollo de Filosofía para Niños, que pertenecía a la Universidad de Montclair en New Jersey, en Estados Unidos. Lippmann y Char fueron los pioneros de todo este movimiento. Yo mismo aprendí con ellos y aprendí muchas cosas y fueron maravillosos maestros y maravillosas personas. Pero la intención primera y básica de ellos era hacer un programa de educación filosófica para la escuela primaria, con la idea de que la filosofía tendría que ser un componente esencial del currículo de la educación básica. De ese programa de filosofía para niños como programa, me voy a ocupar más detenidamente mañana, cuando nos introduzcamos en el programa de filosofía para niños. Por ahora, dejo aquí y si hay preguntas en el chat o quiere alguien hacer otras preguntas, por supuesto, este es el momento. Ya hice mi presentación general, entonces pues estoy abierto al diálogo con todos los que así lo deseen. Dice María Mercedes, el poder cognitivo que tienen los niños va a depender del contexto, familia, escuela, estimulante para desarrollar filosofía para niños tomando la relación de... A ver, sí, evidentemente aquí tiene mucha influencia la educación que reciben en la casa. Hay niños, por ejemplo, a los que se les prohíbe preguntar, a los que se les ha enseñado que preguntar es mala educación. Para esos niños va a ser mucho más difícil. Esos niños pues tienen dificultades para explorar el sentido de las cosas. Pero yo creo que una gran parte del trabajo de la escuela es ayudar a que los niños que son temerosos, que a veces incluso han sido objeto de maltrato, se redescubran a sí mismos a través de la posibilidad que se les concede de plantear sus preguntas y de tener en el aula un lugar donde los demás los escuchan, donde el maestro está dispuesto a escuchar sus puntos de vista y ayudarle a explorar esos puntos de vista. Bueno, ¿quién tiene otra pregunta, intervención, comentario, etcétera? Yo tenía una consulta, profe. Adelante, Edison. Digamos en el punto de que, leyendo lo que usted, el texto que nos envió y lo que usted decía de esto de que se preguntaban si realmente la vida es un sueño, ¿qué pasa si es que nosotros como adultos también nos hemos preguntado eso y en algún momento un niño te pregunta, ¿cómo si nosotros tampoco tenemos una respuesta cierta a eso? Porque lo que yo entendía con su intervención es de, obviamente, no dar las respuestas, sino encaminar para que ellos reflexionen y pues ellos sean quienes tengan esta nueva visión o se abran este paradigma, digámoslo así. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tampoco tenemos una respuesta? Porque a mí me ha pasado que en algunas ocasiones sí me quedo pensando así como que, ¿y si es que estoy soñando y no está pasando lo que estoy creyendo que está pasando? Entonces, pero tampoco he tenido respuestas y es como que uno ya está más grande, entonces estás hablando tonteras, coge y sigue caminando, es como que frena todo así. A ver, Edison, yo diría hay varias cosas. Lo primero es, no hay que tener miedo a no saber. Todos tenemos derecho a no saber. Y a los niños a veces hay que decirles, mira, no lo sé. Pero no lo sé no quiere decir no existe respuesta. Yo muchas veces cuando mi hijo me preguntó por qué los círculos no tienen puntos, yo le dije, no sé, nunca me lo he preguntado, pero vamos a intentar averiguarlo. El niño está buscando un compañero de indagación. Entonces, si el adulto le dice, no sé, pero lo podemos averiguar. Entonces, no hay que tener miedo, hay que dejar abierta la posibilidad. Uno también le puede decir, sabes que yo también me he preguntado eso y no sé, tal vez sea esto. Y entonces el niño, uno le presenta una hipótesis que él puede decir, no, pero es que no es así porque tal cosa. Y entonces uno, porque yo vi tal cosa, entonces uno ya empieza a preguntarle, ¿y dónde lo viste? ¿Y por qué crees que esa persona actuó de esa manera? ¿Te parece que actuó bien? ¿Sí ve? Entonces ya empieza a abrirse un campo de preguntas. Las preguntas tienen que ser concretas, precisas, directas, ¿no? Por supuesto, lo que uno tiene que prepararse es para ser un buen preguntador. Filosofía para niños lo que más hay que cultivar es el arte del preguntar. De eso nos vamos a ocupar el miércoles. De hecho, yo en mi canal de YouTube he elaborado unos videos, es una serie que todavía no he terminado, sobre la pregunta.
el sentido de las preguntas de los niños, por qué preguntar de determinada forma, qué tipos de preguntas hay, por qué preguntan, etcétera. Entonces, pero ese es un punto clave, tenemos que educarnos para preguntar, porque no somos muy buenos preguntando. Pregunta Sonia en el chat. ¿Es posible formar esta capacidad filosófica, esta capacidad para preguntar en un niño que fue coartado en su primera infancia, esta habilidad para preguntar? ¿Hasta qué edad podemos potenciar esta habilidad para preguntar? Yo creo que siempre la podemos, siempre. Uno nunca está imposibilitado. Yo conozco personas que descubrieron su vocación para la pintura, por ejemplo, después de los 60 o los 70 años. Uno nunca queda inutilizado. Hay personas que les daba miedo preguntar y un día se soltaron y empezaron a preguntar. Muchas veces los niños más temerosos tienen maravillosas preguntas y llega el momento en que se sueltan. Hay algunos que no les gusta hablar en público y de golpe cuando escriben tienen reflexiones maravillosas. Lo importante es no forzarlo. Uno no puede forzar a un niño a que hable, porque eso es un niño que le cuesta hablar, forzarlo a que hable es contraproducente. Lo que uno puede es generar un ambiente de confianza en el cual él se siente invitado a hablar. La comunidad de indagación filosófica de la que hablaremos más adelante, la comunidad de indagación filosófica tiene un valor afectivo, tiene que ser un espacio donde cada uno encuentra su lugar. No es un lugar donde hay agresiones, no, tiene que ser un lugar en donde todos encontramos que ahí vale la pena preguntar, que tiene sentido preguntar. De ahí la importancia del... Perdón, me pareció que Gabriela estaba levantando la mano. Sí, profe, iba a escribir la pregunta en el chat. Pero sí. El entorno, en todo esto de que usted mencionaba de la pregunta como parte fundamental de la filosofía para niños, ¿el entorno va a influir en esta pregunta si fue un entorno negativo en el que el niño se desenvolvió, fue un entorno un poco agresivo? Las preguntas van a influir, no van a ser como decirle esas preguntas donde uno pueda explorar, donde uno pueda realizar todos esos 4 pasos. Sí, sin duda el entorno influye muchísimo, pero uno no puede, digamos, disculparse en el entorno para no hacer las cosas, ¿cierto? Todos los entornos, hay entornos que no favorecen esto. Filosofía para niños no funciona en un ambiente autoritario. A veces, porque un niño que empieza a preguntarse, un momento que cuestiona la autoridad del maestro. Un niño que aprende herramientas lógicas y aprende a razonar lógicamente, no se soporta a un adulto que se contradice y que incurre en falacias, en errores de razonamiento y le dice no, eso no es así. Un niño que se acostumbra a examinar las cosas se plantea a veces preguntas y distinciones que a los adultos nos dejan locos, ¿no? Yo recuerdo un amigo mío, filósofo también, él nunca creyó mucho en filosofía para niños. Sin embargo, un día me llamó y me dijo, ¿sabe qué pasa? Que a mi hija en el colegio le están dando filosofía en primaria. Y estamos teniendo unos diálogos muy interesantes, pero a veces no sé qué decirle. Por ejemplo, ayer estábamos discutiendo sobre algo, la niña tenía 8 años, me dijo, papá, lo que tú me das es una causa, pero no es una razón. Me dijo, ¿de dónde se sacó eso? Esa es una distinción clásica de la filosofía analítica, la distinción entre la causa, la razón y el motivo, ¿cierto? Esa es una distinción muy poderosa, a ver si se las explico brevemente. Vamos a suponer esto, vamos a suponer que nos decidimos que el próximo viernes nos vamos a encontrar todos en una reunión para celebrar el fin de la maestría.
Pero resulta que hay 3 personas que no llegan. Y entonces, unos días después nos volvemos en contacto y alguien le dice, bueno, ¿usted por qué no fue? Entonces uno le dice, no, mire, es que cuando iba para allá, tuve un estrellón y me tocó quedarme ahí arreglando el problema y no llegué. Y entonces otros dicen, ¿y usted por qué no fue? Ah, es que hay una persona ahí en el curso con la que yo no me entiendo, y yo con él no quiero ni nada, mucha jartera. ¿Y usted por qué no fue? Dijo, no, yo llegué a mi casa, me estaba listando para irme, pero mi mamá se sentía muy mal y me tuve que ir al hospital con ella. Las 3 personas respondieron a lo mismo. ¿Por qué no fueron? ¿Cierto? El primero que dio una causa. Iba para allá, sucedió esto. Una causa es algo de lo cual se sigue algo. Sucedió este hecho que me estrellé, consecuencia, no pude llegar. Eso es una causa. El otro dio un motivo. Un motivo es mucho más personal. Él no quería ir. Él no quería. Explicó que no quería ir porque se sentía incómodo con una persona y se sentía mal y tal. Dio un motivo. El tercero que dijo, tuve que quedarme con mi mamá, llevarla al hospital, dio una razón poderosa, es decir, tenía que primar estar pendiente de la salud de mi mamá sobre estar con mis amigos, ¿cierto? Es distinto a una causa, un motivo, y la filosofía nos ayuda a hacer esas distinciones, y los niños pueden hacerlas. De hecho, en algunos de los cuentos que yo he escrito para la escuela primaria, en un cuento que se llama La tarea de matemáticas, esa distinción aparece. Porque es una niña que dice mentiras y entonces luego va y le dice a la profesora una serie de cosas, porque ha dicho, entonces la profesora le dice, tú me estás dando una causa, pero dame una razón para haber mentido. La niña tiene que reconocer que ella puede dar muchas causas, muchas explicaciones, pero que no hay una razón para mentir, que ella no encuentra una razón que justifique mentir. Entonces, el niño que empieza a entrenarse en el ejercicio filosófico es un niño razonable, crítico, que no se traga todos los argumentos. Y eso, por supuesto, en un ambiente autoritario no cae bien, porque estos niños preguntan, cuestionan, piden razones y evalúan las razones que les dan y se preguntan si las razones que les dan son buenas razones. Bueno, tenemos espacio para una pregunta antes de irnos al descanso, una pregunta más. Si alguien tiene... Ah, sí, Pedro tiene una pregunta acá que estoy viendo en el chat. Justamente en su texto menciona que la figura del maestro debe ser de un compañero de indagación y como soporte afectivo. Ese punto es clave. ¿Cuál es el papel del maestro acá? Él sigue siendo maestro. Y si está en un salón de clase, pues parte de su trabajo es que no puede dejar que el salón se le despelote y tiene que manejar la disciplina. Por supuesto que sí. Pero lo esencial es que los acompañe en su indagación. No que les enseñe, no que les dé la respuesta correcta, no. Que los acompañe y sobre todo que les dé un ambiente de seguridad afectiva para que exploren. Porque es que el niño, lo que un niño necesita sobre todo es seguridad afectiva. Si tiene seguridad afectiva, puede estar examinando sus ideas. Al fin y al cabo, uno las ideas le están cambiando permanentemente. Jimena pidió la palabra también, adelante. Sí, profe, yo tengo una inquietud. Por ejemplo, usted nos manifiesta de que desde pequeños es importante cultivar esto de las preguntas, pero hay ocasiones que a lo mejor no se trabaja desde pequeños con esa estrategia. Entonces, a lo mejor si hablamos de estudiantes de 10 años o ya de adolescentes que no estuvieron acostumbrados a esa metodología, ¿cuál sería una estrategia o alguna idea para entrar ya con esto de las preguntas a esa población o a esos estudiantes que no tuvieron esa iniciación en edades pequeñas? Sí, siempre se puede empezar, eso es lo primero. Hay, por ejemplo, historias que se cuentan en la filosofía que son muy bonitas, que plantean problemas, paradojas, etcétera, que sería interesante examinar con los alumnos. Por ejemplo, está la famosa historia del anillo de Giges, que la cuenta Platón en la República. Es la famosa historia de ese pastor que se encontró un anillo que si lo movía acá se volvía invisible y si lo hacía así volvía a ser visible. Y entonces es la pregunta de, si uno pudiera hacerse invisible en un momento, ¿para qué lo aprovecharía?
¿Por qué? Y eso plantea una cantidad de problemas sobre la justicia muy interesantes. Si uno es justo por conveniencia o si uno es justo por convicción. Esa historia se puede explorar de muchas formas. Gianni Rodari, el gran escritor italiano, tiene una serie de cuentos inspirados en esa historia. Se pueden hacer las historias, se llaman las historias de Tonino el Invisible. Eso se puede recrear en la filosofía de historias muy bonitas para contar, que se pueden examinar. Otra herramienta muy interesante, la vamos a ver seguramente el jueves o viernes, son los enigmas lógicos. Los enigmas lógicos son acertijos sencillos que solo se resuelven si uno razona ordenadamente. Yo les voy a poner muchos y les voy a mandar ejemplos de enigmas lógicos que son deliciosos para hacer con los niños. Termino contando esta historia. Hace unos años, mi cuñada me llamó. Ella pues ya es mayor y tiene 9 nietos locos. Ya están hoy más adultos, pero en esa época todos estaban entre 8 y 15 años. Y eran pero no podía hacer la Navidad en la finca donde lograba, sino tenía que hacerla en un apartamento. Me voy a enloquecer con esto. Entonces me llamó y me dijo, Diego, ayúdenme. ¿Cómo hago yo para entretener a un grupo de 9 muchachitos locos entre un apartamento? Le dije, tranquila, déjeme. Y entonces yo les llevé enigmas lógicos. Y estuve toda la noche jugando a ellos a ponerles enigmas. Y fue muy interesante porque ellos realmente, el intentar resolver, el ponerles misterios, el que ellos descubran el valor del razonamiento lógico ordenado, es parte esencial de su educación filosófica. Entonces, hay muchas herramientas a través de las cuales se puede despertar ese espíritu filosófico en los niños y en los jóvenes.